Ser mi moderador, mi presentador y uno de mis escuchas en esta tarde. Como ustedes saben, el Colegio Nacional está cumpliendo 75 años de existencia y la doctora Compani, quien es una muy inteligente y activa integrante de este colegio, tuvo la idea de que se hablara sobre la fundación, sobre los primeros integrantes del colegio, sobre lo que aquí se hace. Y algo que llamó la atención ella es que había, dice, y tiene razón, ahora lo demostraré, un grupo muy importante de abogados que han formado parte de este Colegio Nacional. Hay médicos, desde luego, como fundadores, hay artistas, pintores y músicos, hay abogados, hay otro tipo de profesiones, pero del total de integrantes del Colegio Nacional, prácticamente el 25% han sido o somos abogados en este caso. Les va a llamar la atención los nombres que voy a decir. No todos concluyeron la carrera de licenciado en Derecho, pero sí un número muy importante de ellos, y algunos otros concluyeron sus estudios o avanzaron bastante en su respectiva escuela, la mayoría, desde luego, la Universidad Nacional Autónoma de México. Así, por ejemplo, Antonio Alatorre no concluyó su carrera, pero sí tuvo una formación importante. Rubén Bonifaz Nuño, quien se dedicó a la poesía. Antonio Carrillo Flores, del que vamos a hablar hoy. Alfonso y Antonio Caso, los dos hermanos, también pasaron por la universidad. Antonio Castro Leal, don Ezequiel A. Chávez, uno de los miembros fundadores, dedicado sobre todo a temas educativos, muy de cerca de don Justo Sierra, don Daniel Cosío Villegas, mi maestro Héctor Fixamudio, Carlos Fuentes, quien narra en sus partes autobiográficas la importancia que tuvo sus estudios de Derecho, la influencia que tuvo sobre él diversas personas en la carrera, don Eduardo García Maínez, del que vamos a hablar también hoy, don Alfonso García Robles, don Jaime García Terrés, poeta muy distinguido, don Antonio Gómez Robledo, del que también vamos a hablar hoy, el doctor Atl hizo estudios de Derecho cuando estuvo en Roma, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Alfonso Reyes, quien sí concluyó sus estudios, Fernando Salmerón, dedicado a la filosofía, Jaime Torres Bodet, Diego Valadez, José Vasconcelos, Agustín Yáñez y don Silvio Zaval. Entonces, si vemos, hay 25 integrantes del colegio, insisto, prácticamente el 25%, un poquito menos de esta institución, de personas que han o hicieron estudios de Derecho. ¿Y a qué se debe esta situación? A mi parecer, obedece a un hecho bastante claro, no simple, pero sí claro, y es que en el pasado, recordarán ustedes que muchas de las actuales escuelas o facultades de ciencias sociales no tenían una entidad propia, no existía hace ya varios años, pero no tantos, Escuela de Economía o Facultad de Economía, de Ciencia Política, de Sociología, sino que todas estas materias, por decirlo así, de alguna manera aproximativa se estudiaban en las escuelas de Derecho, por una parte. Por otro lado, muchas de estas escuelas de ciencias sociales fueron escisiones de las escuelas de Derecho, en nuestro caso de la Universidad Nacional, de Derechos a la Economía, Ciencia Política y Sociología, y después se fueron a escuelas nacionales y después facultades, como es el caso del día de hoy. Entonces, personas con una diversidad de intereses, que les gustaba la sociología, pensemos en aquellos años, en los años de Comte, Durkheim, o cualquiera de los autores relevantes, pues iban a estudiar Derecho y ahí encontraban satisfechas algunas inquietudes. Este me parece que es el caso de don Pablo González Casanova. Otros iban a estudiar Derecho y se iban aficionando o se iban interesando en algunas otras materias. Me parece que es el caso de don Daniel Cosío Villegas y así sucesivamente. Entonces, no es extraño encontrar
que un número muy importante de personas pasaban por estas o entraban a esta escuela de Derecho o esta facultad, entonces Escuela de Jurisprudencia, y se iban moviendo hacia otros lugares al extremo de que muchas, insisto, escuelas que hoy en día nos parecen y lo tienen, una seriedad, una entidad científica, una entidad propia, son escisiones de este propio proceso de participación. También es importante recordar que una de las carreras tradicionales, una de las carreras profesionales, una de las carreras que daban para vivir es precisamente el derecho. Entonces, existe una gran cantidad de anécdotas de personas interesadas en las letras, o interesadas en el arte, o interesadas en la filosofía, que por determinación de sus padres, en algunos casos con algún grado importante de coacción, tuvieron que incorporarse a las escuelas de derecho antes de dedicarse a otras actividades, y eso también explica que hayan pasado tantos por ahí. Yo hace muchos años, cuando era estudiante en la Universidad de Colima, tuve la oportunidad de conocer y conversar un rato con don Rubén Bonifaz Nuño. Él desde luego no tenía la menor idea de quién era yo. Yo por supuesto que ya había leído algunas de sus poemas importantes, platicando con él le dije que yo tenía algunas dudas de continuar estudiando Derecho, y él con bastante energía me dijo que eso era una tontería de mi parte, que yo debía terminar con esta formación y después ya incidir, si me interesaba o no, en otros campos del conocimiento. Años después me lo encontré estando yo de técnico académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad, y le pregunté si se acordaba, y con bastante buena memoria me dijo que sí, y me preguntaba él, ¿verdad que fue un buen consejo? Sí, desde luego, porque es una carrera que tiene una parte formativa muy importante. Entonces, creo que hay varios factores que explican el porqué de entre todas estas personas que he dicho, algunas sí dedicadas al derecho, otras a la literatura, otras a algunas ciencias sociales, tuvieron o debieron pasar por una escuela de derecho, formarse como abogados y después ya, insisto, generar algunas otras posibilidades explicativas. Entonces, este me parece que es un marco de referencia, y lo que la doctora Compani en aquella ocasión planteaba de la importancia que había tenido el derecho en la fundación y en la construcción, en la consolidación del Colegio Nacional, me parece muy relevante. De los 25 estudiantes de derecho, voy a decirlo así, abogados, no en el sentido de quien representa a alguien en un juicio, sino en una condición general, me parece que sí es importante, sin embargo, hacer un corte. ¿Por qué? Porque de esos 25, hasta donde a mí me queda claro, solo 7 hemos estado en el Colegio Nacional por nuestro trabajo propiamente jurídico. Si don Alfonso Reyes o don Daniel Cosío Villegas estudiaron Derecho y a lo mejor tuvieron algún tipo de práctica breve por allí, desde luego no entraron al colegio por sus trabajos jurídicos, por sus reflexiones, por sus escritos jurídicos. Eso no sucedió, entraron por otras razones, desde luego muy importantes, muy serias, pero no precisamente por eso. A mi juicio, y en orden alfabético, solo han habido 7 personas en el colegio por lo que han aportado a la ciencia jurídica, es decir, en el sentido tradicional de la expresión, porque se han desarrollado como juristas. Estos son don Antonio Carrillo Flores, don Héctor Fixamudio, don Eduardo García Maínez, don Alfonso García Robles, don Antonio Gómez Robledo, don Diego Valadez y su servidor. ¿Por qué? Porque sí hemos hecho nosotros del trabajo jurídico, además de otras cosas, y ahora lo van a ir viendo ustedes, una actividad profesional, una actividad científica, una actividad de reflexión, una actividad de divulgación, y por eso se ha considerado que estemos en este caso. Podría yo hablar, desde luego, no de mí, sería una cosa muy desafortunada, podría hablar desde luego entonces de 6 miembros, pero voy a referirme a los 4 que han muerto para dejar a los otros 3
el maestro Fix, Diego Valadez y yo para una mejor ocasión. Espero que antes que estemos muertos, pero cuando menos para eso. Entonces voy a hablar solamente de 4 de estos integrantes en este caso concreto. Del maestro Fix, que se merece muchos homenajes, se están comenzando a hacer aquí la edición completa de su enorme obra. Ya la empezaremos a trabajar en una edición crítica próximamente y el doctor Valadez muy amablemente me dijo que prefería que no se hablara de él en esta ocasión. Entonces ya habrá tiempo para hablar de estas 4 cuestiones. Entonces hablaré, insisto, de Carrillo Flores, de García Maínez, de García Rojas y de Gómez Robledo. Y lo que también me interesa es hacer sentido a la expresión que está allí, construyendo instituciones. Creo que este es un elemento muy importante de quienes integran el Colegio Nacional y que en muchas ocasiones no se reconoce. Aquí en el Colegio Nacional hay personas, desde luego, con una enorme importancia intelectual, hay personas que han hecho reflexiones serias, profundas, insisto, de muchas maneras, pero también, y esto es un valor que no es tan comúnmente apreciado, son personas que han contribuido a la construcción de instituciones. Y como ustedes van a ver, cuando vaya yo leyendo un poco las notas que preparé del currículo de cada uno de estos personajes, estas personas, verán ustedes cómo, además de la labor intelectual en el campo del derecho y en otras actividades, sobre todo en el caso de García Maínez y en el caso de Gómez Robledo, verán ustedes que adicionalmente a eso sí participaron, sí generaron instituciones que son de una enorme importancia actual para nuestro país. Entonces, no voy a hacer una historia general de los 4 destacados miembros de este colegio, sino voy a señalar lo que a mi juicio son 2 cosas. 1, sus más importantes contribuciones intelectuales y, muy destacadamente, sus contribuciones a la institucionalización o a la creación de instituciones en este país. Y esto sí me parece importante dejarlo claro. No es solamente un ejercicio de cuánto saben o cuánto difundieron o cuánto escribieron, sino me parece que es importante también en el sentido de cómo contribuyeron en este proceso nacional de construcción de civilización. Por orden alfabético, comienzo brevemente, no voy a hacer una historia larguísima de cada uno de ellos, quiero destacar los puntos más importantes para después hacer unas reflexiones, con don Antonio Carrillo Flores. Don Antonio Carrillo Flores nació aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, en junio del 1909. Su padre fue el músico Julián Carrillo y su madre la señora Maura Flores. No les voy a leer, tampoco se espanten, no voy a hacer así una cosa espantosamente larga, pero sí creo que son importantes señalar algunas cuestiones. El padre de Carrillo Flores fue un músico muy importante, don Julián Carrillo, fue director del Conservatorio Nacional de Música y con motivo de los procesos revolucionarios en el país se trasladaron a vivir a la ciudad de Nueva York. Ahí vivieron más o menos del 13 al 17. Don Antonio empezó su primera formación en una escuela parroquial ahí en la ciudad de Nueva York y regresó en ese año a realizar sus estudios. Cuenta su hijo Emilio que su padre tuvo posibilidades o intereses al menos de estudiar Derecho en Nueva York, pero por diversos consejos, sobre todo también de su padre, de don Julián, regresó y se quedó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, donde entró en el año de 1926. Sus compañeros de clase, verán ustedes, era Miguel Alemán, después presidente de la República acá en México. También fue compañero de Alejandro Gómez Maganda, Ernesto Uruchurtu, aquel famoso regente de la ciudad, Alejandro Gómez Arias, que junto con Salvador Azuela, también su compañero, iniciaron la famosa huelga universitaria, Andrés Enestrosa, el escritor, Mauricio Madaleno, también escritor, y Ángel Carvajal, que sería secretario de Gobernación
con presidente Alemán y también ministro de la Suprema Corte. Entonces, realmente una generación muy importante. Carrillo Flores tuvo profesores espléndidos, estos que son míticos, Esteban Ruiz, Gómez Morín, Lascurain, Macedo, Borja Soriano, para los que estamos en el mundo del derecho y nos interesa ese periodo formativo de instituciones de comienzos del siglo XX, fueron profesores muy destacados. Hizo una tesis que se tituló La norma jurídica internacional, la antinomia con la soberanía del Estado, y de forma muy interesante, don Antonio muy pronto inició actividades profesionales, sobre todo entrando a la Procuraduría General de la República, donde fue consultor, siendo procurador Aguilar y Maya, y después también muy cerca de quien había sido presidente de la República, Emilio Portes Gil. ¿Por qué me interesa destacar esto? Porque Carrillo Flores, y verán ustedes en un momento la enorme cantidad de actividades que realizó, siempre se consideró abogado y dijo que lo que más le hubiera gustado era haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces estuvo al principio en la Procuraduría General de la República, después también fue secretario de Estudio y Cuenta del ministro Arturo Cisneros Canto, que estuvo agregado a él. Aquí hay algunas personas que trabajan en la Suprema Corte para que vean que siendo secretario de Estudio y Cuenta se puede aspirar a cosas importantes en la vida. Ya verán todo lo que logró en este caso. Y después de la Suprema Corte regresó a la Procuraduría General de la República en un departamento consultivo muy importante. Cuando llega el presidente Cárdenas en 34 a la presidencia de la República, nombra a Narciso Bassols, aquel muy importante personaje de nuestra historia, y se plantea la necesidad de establecer en México el sistema contencioso administrativo, lo que hoy es el Tribunal de Justicia Administrativa, en su momento Tribunal Fiscal de la Federación, porque entre nosotros no existía este mecanismo que se había pensado hacia comienzos de los años 50 en nuestro país por Teodoro Solares, pero que después desaparece por la manera en la que se va configurando el juicio amparo. Entonces, don Narciso se le ocurre pensar cómo crear un tribunal de lo contencioso administrativo y nada menos que Carrillo Flores y Sánchez Cuen y Cortina van preparando la iniciativa que dio lugar a la creación del Tribunal Fiscal de la Federación. Y uno de los primeros integrantes de este Tribunal Fiscal, o de la primera generación de integrantes, fue el propio Carrillo Flores, en compañía de Octavio R. Velasco, un distinguido profesor de la Escuela de Libre Derecho, de Mariano Azuela Rivera y de algunos otros integrantes. Entonces, Carrillo Flores, vayan viendo ustedes, acumula experiencia en la Procuraduría, acumula experiencia en la Suprema Corte, en la Secretaría de Hacienda, y ahí se va a quedar muchísimos años, porque cuando llega Suárez, cuando se va a Bassols de la Secretaría de Hacienda, Carrillo Flores se queda ahí y como jefe del departamento consultivo, y le toca confeccionar nada menos que la Ley de Sociedades Mercantiles, la Ley de Instituciones de Seguro, la Ley del Banco de México, la creación del Banco Nacional de Comercio Exterior y una participación muy activa también desde ese punto de vista en la nacionalización de petróleo que llevaría en el 38 el presidente Cárdenas. Este es un periodo para él muy importante porque está contribuyendo, está creando, esto que me interesaba a mí decir, instituciones, una gran cantidad de leyes, está modificando el orden jurídico, está creando, participando en la creación del Tribunal Fiscal de la Federación. Y al mismo tiempo, en la Universidad Nacional inicia una doble carrera, como profesor de Derecho Administrativo, como profesor de Teoría General de Derecho en la Facultad de
de Derecho, entonces la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y también como profesor primero de títulos y operaciones de crédito, después de vida económica en el país, en la Escuela Nacional de Economía, que acababa de, o tenía poco tiempo de crearse en ese mismo sentido. Entonces, otra vez empieza a participar en este conjunto de actividades. Y aquí la vida de don Antonio va llevando como un doble derrotero. Tiene una vida académica muy importante en la Universidad Nacional, ahora lo voy a ir señalando, pero también va teniendo una vida profesional. Así llega a los años 40. Muchos de ustedes supongo saben, si no es interesante saberlo, que en la presidencia del Ávila Camacho nosotros le declaramos la guerra a las potencias del eje. En 1 de junio de 1942, México entra a la Segunda Guerra Mundial, y esto es con un decreto emitido por el Congreso de la Unión, a iniciativa del presidente de la República, donde se dispone que a partir del 22 de mayo de 1942 subsiste un estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón, y que el presidente de la República, con ese motivo, tendrá que emitir un uso de facultades extraordinarias, de acuerdo con la autorización que le había otorgado el Congreso de la Unión. Lo interesante es que tanto en la emisión del decreto como en esta legislación de prevenciones generales, que después tiene mucho impacto para quienes no andan muy metidos en el campo del derecho, eso tuvo que ver con el decreto de congelamiento de rentas y algún otro tipo de actividades muy importantes. También Carrillo Flores tuvo una participación importantísima en la redacción de estos textos jurídicos que nos prepararon para estar en un estado de guerra, como se dijo, mientras duró este conflicto armado. Pero en lo que acontecía eso, hay una actividad bien interesante también de don Antonio Carrillo Flores. En 1944 se le designa director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y en esos años hubo un enorme conflicto estudiantil. La Universidad Nacional entró en una situación muy complicada, la universidad estaba entonces aquí atrás, la universidad se paraliza, se tienen que tomar una serie de medidas, se convoca a un congreso que se le llamó constituyente, el Consejo Universitario Constituyente, quedó instalado esto en el año de 44, y rápidamente se tuvo que prever la situación de qué hacer con la Universidad Nacional, cómo enfrentar la situación de crisis. Curiosamente, don Antonio vuelve a aparecer porque a él, Alfonso Caso, lo designa para que forme parte de una comisión que se llamó del Estatuto, que estuvo formada por Carrillo Flores, por don Eduardo García Maínez, que en un rato más voy a hablar de él, por Virgilio Domínguez y por el director de la Escuela de Medicina. Estas personas lo que estuvieron haciendo fue preparar lo que sería el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Nacional, que es el que hoy curiosamente sigue rigiendo. Y después también se le pidió a él que formara parte del estatuto de la universidad en una comisión que el propio Carrillo Flores presidió. Entonces, otra vez, una actividad que realizaba la Secretaría de Hacienda en todo este proceso que les estoy diciendo, y también se daba su tiempecito, yo creo que ahí en las tardes, en las noches, no sé a qué horas, para estar redactando estas dos importantes normatividades de la Universidad Nacional Autónoma de México. A finales del 45, todavía en el sexenio del presidente Ávila Camacho, lo designó a don Antonio como director de la Nacional Financiera. Y la Nacional Financiera me parece que, de tener una situación bastante precaria, donde simple y sencillamente estaba tomando algunos de los activos de los bancos que caían en una condición, lo voy a decir muy rápidamente para no perder el tiempo en esto, sobre una situación de bienes rústicos, don Antonio piensa, junto con Eduardo Suárez, básicamente, que es necesario utilizar a la Nacional Financiera como una institución financiadora del desarrollo nacional. Entonces, una parte muy importante del proceso de industrialización que se realiza en el sexenio del presidente alemán
tiene que ver, y después del presidente Ruiz Cortines, como preparación a todo ese proceso que se llamó el desarrollo estabilizador, tiene muchísimo que ver con la manera en la que la Nacional Financiera empieza a funcionar para financiar o para fondear todas estas actividades. También participó en una muy interesante reforma al Poder Judicial, la llamada reforma alemán, con la cual nada menos que se establecieron los tribunales colegiados, la sala auxiliar, y se trató de desahogar la enorme carga y el enorme rezago que tenía la Suprema Corte de Justicia como un tribunal en donde concurrían todas las revisiones del amparo directo y todos los amparos directos que se promovían en todo el país. Nada más imagínense lo que era eso. Tenía un rezago arriba de los 30,000 asuntos, es decir, se hiciera lo que se hiciera, no podían salir esos asuntos en el año, sino que ahí se estaban acumulando, y fue cuando se pensó esta reforma que se llamó Alemán. Trabajó en ella enormemente Carrillo Flores y algunos otros ministros de la Suprema Corte, con Mariano Azuela Rivera en particular, para efectos de decir, creemos los colegiados, y esos colegiados empiecen a desahogar, tanto porque no suban todas las revisiones como porque no entren todos los amparos directos a la Suprema Corte. Cuando llega a la presidencia Miguel Alemán, se queda Carrillo Flores todo ese periodo en la Nacional Financiera. Insisto, es una palanca muy importante de activación económica, de la sustitución de importaciones que se dio en ese tiempo. Y cuando llega en 1952 don Adolfo Ruiz Cortines a la presidencia de la República, lo nombra secretario de Hacienda y Crédito Público del país por esta experiencia tan importante que había creído. Como ustedes saben, hay personas que consideran que el generador, el ideólogo del modelo desarrollista mexicano, tenemos que crecer y tenemos que desarrollarnos, es don Antonio Ortiz Mena. Hay personas que consideran que el desarrollismo como modelo económico empieza un poco antes con don Antonio Carrillo Flores, quien tenía una gran relación con el propio Ortiz Mena. Eso es una cuestión, desde luego, de ópticas, y ahí es donde pasa estos años Carrillo Flores como secretario de Hacienda y Crédito Público, y él es al que le corresponde hacer una devaluación del peso, pasando de 8.65 a 12.50, que para quienes tienen alguna edad en este salón, que ese es mi caso, recuerdo yo el dólar a 12.50, ¿no? Todavía algunos se acordarán, como un precio marcado, y esto también procedió de esa misma condición de Carrillo Flores como secretario de Hacienda. Al terminar, lo designa el nuevo presidente de la República, Adolfo López Mateos, como embajador en Washington, en un tiempo bien complicado. ¿Por qué? Porque estábamos en la Guerra Fría, estábamos terminando la Guerra de Corea. No sé qué tanto se veía ya el problema de Indochina y lo que después sería la guerra de Vietnam, pero lo manda como embajador. Le toca 3 presidentes de los Estados Unidos, Eisenhower, Kennedy y Johnson, en ese mismo tiempo, y se desempeña entonces en esas mismas actividades de una forma muy interesante. Cuando yo estaba escribiendo una biografía de Carrillo Flores, me llamó mucho la atención, si ustedes lo ven ahí puede ser interesante, que redacta 2 informes, bueno, hay 2 documentos más que 2 informes. Uno, una muy puntual bitácora de un viaje que hace el presidente Kennedy aquí a la Ciudad de México cuando era presidente de la República, don Adolfo López Mateos, y cuenta con enorme precisión, y que de verdad que vale la pena leerlo, todo lo que fue pasando en las 3 reuniones que tuvieron, qué se dijo, qué no se dijo, qué pasó con el chamizal, una gran cantidad de puntualizaciones muy interesantes. Y después, ya hacia finales de su mandato, con el presidente López Mateos, le hacen una entrevista también para los archivos de la biblioteca del presidente Kennedy, y cuenta cuál es el contexto de las relaciones entre México y los Estados Unidos, cuál era la posición de México en relación con Cuba, y todo el problema de la amenaza que veían los Estados Unidos de que se contaminara todo el continente americano en estos juegos de poderes con
los Estados Unidos y la Unión Soviética, qué pasó con la Alianza para el Progreso, el tema de Trujillo en República Dominicana, Bahía de Cochinos, en fin, todos esos años de verdad que muy interesantes en toda esta entrevista que da don Antonio Carrillo Flores. Pues termina así el periodo del presidente López Mateos y Carrillo Flores pasa a ser secretario de Relaciones Exteriores en el año 64 y hasta el año 70. Y aquí pasan cosas también muy interesantes porque es cuando México, entre otras cosas, firma el Tratado de Tlatelolco con Alfonso García Robles al frente de la delegación mexicana, por lo que después se ganaría García Robles, del que también hablaré brevemente en un momento, el Premio Nobel de la Paz, pero en esos años son los de la Cancillería de Carrillo Flores. Bueno, me voy a ir un poco más rápido. Termina en 1970 Carrillo Flores su mandato y lo nombra Margain como nuevo secretario de Hacienda y en el sexenio del presidente Echeverría, director del Fondo de Cultura Económica. Mientras está ahí en el Fondo de Cultura Económica, también es rector del ITAM por algún tiempo, hasta que después lo mandan o se va a presidir una cuestión de la mayor importancia, que es una reunión de población de Naciones Unidas, cuando nos damos cuenta como humanidad a comienzos de los años 70 que de mantener las tasas de natalidad que existían en el mundo en ese momento iba a ser imposible completamente el mantenimiento de las condiciones de vida por la forma en la que se estaban desarrollando. Y esto también me parece que es interesante. Carrillo Flores preside esa comisión, empiezan los procesos demográficos, los mecanismos de control de la natalidad, y a él le corresponde estar en esas determinaciones. Y es así también como en 1972 entra don Antonio a este Colegio Nacional, en un momento en que se amplía el número de integrantes y le corresponde a él dar el discurso de aceptación de los miembros que entraron en ese caso, personas tan destacadas como Marcos Moschinsky, como el propio García Robles, como Carlos Fuentes, Ramón de la Fuente, Rubén Bonifaz, Ignacio Bernal, Jesús Romo, Emilio Rosenblut y Fernán Salmerón. Digo, nada menos, entran todos ellos y Carrillo Flores es al que le corresponde. Aquí lo que hace es dar un discurso de entrada sobre México y los derechos del hombre, un tema que crecientemente se fue convirtiendo para él en importante. Estuvo 12 años como miembro activo, cumplió de verdad increíblemente sus funciones y estuvo tanto así que ahí lo verán ustedes en la librería que acabamos de inaugurar, está su obra jurídica completa, no toda su obra, solo la jurídica, que nos tocó aquí trabajarla para efectos de su publicación. Y don Antonio presenta una gran cantidad de temas sobre derechos humanos, sobre derecho administrativo, sobre la Suprema Corte, derecho bancario, derecho comercial, derecho financiero, y es así como estuvo en estos casos. Todavía, ya con alguna edad, le corresponde presidir un grupo cuando vienen los sismos de 85 para tratar de coordinar todo el proceso de recepción de ayuda que venía de otros países por designación del presidente Lamadrid y estando como canciller de nuestro país don Bernardo Sepúlveda. Entonces, esa es la vida general de don Antonio. Él muere el 20 de marzo de 1986 a consecuencia de una caída en su propia casa. Si vemos entonces rápidamente esta enorme y dilatada vida, lo que uno sí se puede dar cuenta es desde luego que don Antonio publicó trabajos muy importantes, un trabajo sobre el Tribunal Fiscal, el contencioso administrativo, la defensa de los particulares frente a la administración, el control de constitucionalidad en México, la forma en la que la Suprema Corte se construyó y evolucionó, también el tema de la revisión fiscal que fue creación de él, en fin, una dilatada cantidad de temas que fue presentado. Y posteriormente asuntos muy interesantes en materia de derechos humanos, en materia de población y
algunos trabajos también bien interesantes en materia de derecho internacional. Entonces, creo yo que la llegada de don Antonio a esta institución no solo es por este trabajo jurídico tan fino, ni por este trabajo hecho en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Relaciones en Washington, sino también por la manera en la que ayudó a construir estas instituciones. Hay ahí en su biografía muchas cartas, entre él, Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, etcétera, cómo contribuye a la construcción del Fondo de Cultura Económica, del Colegio de México, del Colegio Nacional, del Diccionario del Uso del Español en México y de otras muchas cosas que hoy en día siguen siendo referentes para nosotros. El segundo de los integrantes del colegio del que quiero hablar es de don Eduardo García Maínez. Él también nació aquí en la Ciudad de México en 1908 y murió en septiembre de 1993. Él estudió aquí también en México, estuvo un año, que nos recuerda el doctor Imer Flores, en la Escuela de Ciencias Químicas, solo un año, después pasó a la Facultad Nacional de Escuela Nacional de Jurisprudencia, y ahí él cuenta en unos apuntes biográficos que tuvo como maestros a quienes fueron también miembros del Colegio Nacional, Antonio Caso y Alfonso Caso. Uno le dio una clase de Teoría General del Derecho y otro de Sociología Jurídica ahí en la Facultad de Jurisprudencia, y dice, don Eduardo fue un momento central en su vida porque le dio a él la idea de que debía mantenerse simultáneamente en el estudio del derecho y en el estudio de la filosofía, lo que contribuyó después a su formación y a su orientación vocacional en estos dos campos que ya van a ver ustedes cómo los estuvo manejando en este sentido. Presenta su tesis doctoral en 1930 con un tema que para entonces debe haber sido novedoso: el derecho como conjunto de normas morales y sociales provistas de sanción política, una idea bien interesante en este caso. Y para quienes hacen filosofía del derecho, es interesante decirles que don Eduardo García Maínez fue como defensor de oficio en la ciudad de Monterrey, adscrito a un juzgado de distrito y a un tribunal de circuito. Entonces no había tribunales colegiados, nada más había tribunales unitarios. Entonces ven ustedes cómo la filosofía del derecho, la buena filosofía del derecho, no está reñida con el conocimiento práctico del propio derecho. Don Eduardo trató, bueno, de hecho fue a Europa, pero trató de tomar clase en Europa con Kelsen, llegó a Berlín para tratar de tomar allí clases con él, y se encontró con el problema de que Kelsen ya se había movido después de aquellas disputas que hubo con Carl Schmitt ya en los momentos iniciales del nazismo, y estuvo entonces en la Universidad de Berlín con Hartmann y estuvo estudiando todas estas cuestiones relacionadas con el derecho, los valores, la ética, que después le serían de tanta utilidad. Estuvo allí en Europa y tomó clases con una persona muy importante para la filosofía del derecho de esos años y también para el derecho internacional, que fue Alfred Ferdros, con quien estuvo estudiando aproximadamente un año, y después ya regresó aquí a dar clases de verdad de una manera intensísima en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela de Altos Estudios, que después sería la Facultad de Filosofía y Letras, y desde luego en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. García Maínez fue, y es bien interesante esto, director de la Facultad de Filosofía y Letras en dos ocasiones, en el 40 y luego en el 53. Fue director fundador del que se llamó Centro de Estudios Filosóficos, hoy en día Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional, y esto también me parece que es otra manera de reflejar cómo este señor, tan destacado para quienes estudiamos Derecho, fue constitutivo, si se puede decir así, de estas instituciones. También don Eduardo fue secretario de Estudio y Cuenta, al igual que Mario de la Cueva, al igual que Carrillo Flores, en la Suprema Corte de Justicia, y estuvo por ahí más o menos 10 años redactando proyectos,
escribiendo sus asuntos, ganando su dinero en la mañana y siendo profesor y siendo académico y escribiendo por las tardes, lo cual no es ninguna cuestión menor. Fue el rector fundador del ITAM, esto casi nadie tampoco lo conoce, igual que Carrillo Flores. Cuando se inicia este proyecto de don Raúl Balleres, padre, su primer rector fue García Maínez y trató de constituir esta escuela en el país. También bien interesante fue el fundador de la revista Dianoia, una revista muy importante de divulgación, de construcción, de pensamiento profundo en materia de filosofía, y secretario general de la universidad. Y para quienes hemos estudiado Derecho, pues sabemos que el libro de Introducción al Estudio del Derecho de don Eduardo, con sus muchas y repetidas ediciones, pues ha sido uno de los libros más importantes para la formación de los abogados en el país. Hace algunos años me tocó a mí participar en los exámenes de Conoval, en la primera generación, donde construimos el arranque pues de todo el sistema del Coneval, del Ceneval, perdón, y en ese caso nos dábamos cuenta que un porcentaje altísimo de estudiantes del país que habíamos estudiado Derecho y estaban estudiando Derecho, llevaban este libro. Hace algunos meses tuve la oportunidad de dar una charla en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara y me di cuenta por diversas manifestaciones que los alumnos de ahí y de otras muchas universidades siguen estudiando con este muy importante libro de don Eduardo García Maínez. Entonces, ven ustedes cómo hay también una forma muy importante de construcción entre el derecho, la práctica jurídica, la construcción de instituciones filosóficas, Dianoia, esta condición del ITAM y de algunas otras maneras. Entonces, no es solo, otra vez, generar pensamiento, no solo es formar instituciones, no solo es divulgar conocimiento, sino es también contribuir a la creación y a estas otras construcciones. Voy un poco más deprisa, pero quiero hablar ahora de don Alfonso García Robles, nuestro premio Nobel, también desde luego integrante de este Colegio Nacional. Él nació en Zamora, Michoacán, en 1911, estudió ahí la primaria, luego fue a Guadalajara y después vino aquí a la Universidad Nacional, donde se tituló. Hizo también sus posgrado aquí y pasó posteriormente por La Haya. Muy pronto se incorporó al Servicio Exterior Mexicano, fue miembro de la delegación mexicana en una gran cantidad de reuniones, de asambleas, de convocatorias, y posteriormente fue secretario de Asuntos Internacionales de la Comisión de Planeación para la Paz, donde se debatieron algunos de los aspectos constitutivos de Naciones Unidas. Fue representante de México ante las Naciones Unidas en un extendido periodo de tiempo que le permitió pues, agregar una cantidad importante de conocimientos para regresar a nuestro país en 1957, donde fue jefe de Departamento de Organismos Internacionales y director para Asuntos de Europa, Asia y África de la Secretaría de Relaciones. Después participó en la Conferencia de Ginebra de 58 y en la de 60 acerca del derecho del mar. Aquí en el Colegio Nacional se le han ido publicando sus obras completas. El último volumen interesantísimo es precisamente sobre la extensión del mar territorial y que me parece un libro realmente importante junto con los de los Gómez Robledo en esta materia muy seria. Fue también embajador de Brasil, de México en Brasil, y después subsecretario del ramo en los tiempos del presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando era don Manuel Tello nuestro canciller en el país. Y de 1964 a 67 fue presidente de la Asociación para la Desnuclearización de América del Norte, que culminó precisamente con la firma del Tratado de Tlatelolco, firmado en febrero de 67, siendo canciller Carrillo Flores entre nosotros. Después fue representante de México en Naciones Unidas, tuvo una destacada participación. Fue después un tiempo encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando el Liceo Rabasa dejó de ser canciller,
y en 1982 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, la señora Myrdal, porque contribuyó precisamente a la desnuclearización con motivo del enorme impulso personal y teórico que logró en este comité para el Tratado de Tlatelolco. Y aquí tiene una enorme importancia su obra, digo, vamos en el 5º volumen, un volumen grande, los ven aquí en la librería, donde va desarrollando este conjunto de aspectos y este conjunto de elementos. Finalmente, el último de los integrantes de los que vamos a hablar hoy es don Antonio Gómez Robledo. De don Antonio Gómez Robledo pasa un poco lo mismo que con don Eduardo García Maínez, que tienen una actividad filosófica y tienen una actividad jurídica muy importante. Así como don Eduardo García Maínez se dedicó más al pensamiento de Aristóteles, don Antonio Gómez Robledo se dedicó más al pensamiento de Platón, tiene un libro importantísimo en el Fondo de Cultura Económica, pero es menos conocido, aunque tiene cuestiones muy importantes, también su pensamiento jurídico. Él nació en Guadalajara en 1908, estudió allá con los jesuitas en Guadalajara y después se graduó en la Universidad de Guadalajara como abogado y vino aquí a la Ciudad de México a hacer sus estudios de filosofía en la Universidad Nacional, de donde también finalmente se doctoró. Y don Antonio combinó de manera muy inteligente los trabajos como filósofo y como jurista. Esto, insisto, son menos conocidos, pero para quienes estamos en el ámbito del derecho son de una gran importancia. Él fue profesor en la Escuela Libre de Derecho, donde dio la clase de Derecho Internacional, también la dio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Un tiempo fue profesor también en el ITAM, de Derecho Internacional Público, y también estuvo dando clases en la Facultad de Filosofía, sobre todo de filosofía griega, filosofía de los valores y filosofía de la religión. Fue director del Centro de Estudios Filosóficos, ese que constituyó García Maínez, para que vean ustedes cómo se van entrelazando las cosas, el que hoy es el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Fue abogado consultor de la Secretaría de Economía, voy a ir muy rápido, estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo con diversos cargos representando a México en Naciones Unidas, representó a México en distintas conferencias internacionales, como la de 48 de Bogotá, que es tan importante en la creación de los Estados americanos, y presidió diversas comisiones consultivas, fue embajador de México en Brasil, en Italia, en Túnez, en Suiza y en Grecia. Y lo que es muy interesante, además de, por supuesto, haber sido miembro del Colegio Nacional, es el número de libros que escribió que tienen que ver con el derecho internacional. Los convenios de Bucareli ante el derecho internacional, la política de Victoria, idea y experiencia de América, la seguridad colectiva en el continente americano, México y el arbitraje internacional, que fue relacionado con todos estos temas en los que él también le correspondió participar, el Fondo Piadoso de las Californias, la Isla de la Pasión, el Chamizal, las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, un libro muy bonito que es el Ius Cogens Internacional, no sé si algunos de ustedes lo han leído, pues un libro realmente muy, muy bonito, un libro sobre Alonso de la Veracruz, Vallarta como internacionalista cuando hizo estas tareas, los fundadores del derecho internacional y otro también sobre el monroísmo, que fue uno de sus últimos trabajos. ¿Qué es entonces lo que quisiera yo ir señalando como conclusiones de esta mesa? En primer lugar, insisto, el que casi el 25% de quienes integramos
han integrado o integramos el Colegio Nacional, hemos sido abogados o hemos pasado al menos por un tiempo en las escuelas de Derecho y todo ese proceso de formación, a mi parecer, riguroso que da el estudio del Derecho. En segundo lugar, que de esos 25, 7 hemos hecho del Derecho nuestra actividad profesional. Hemos vivido de reflexionar en el Derecho, de participar en el Derecho, de practicar el Derecho, ninguno que yo sepa como un litigante activo, sino un poco en una combinación de funciones públicas y de funciones académicas, en segundo lugar. En tercer lugar, que se ha producido por estos 4 personas a los que hemos tratado hoy, una producción jurídica fina, una producción jurídica extensa y una producción jurídica que ha sido reflexionar sobre el derecho positivo y algunas reflexiones que voy a llamar de segundo grado sobre ese mismo derecho, ¿no? Esto me parece también importante y como una condición de los 4. Otra, que han contribuido y contribuyeron muy activamente a la formación de instituciones en nuestro país. Yo fui rápido, pero si hubiera ido más despacio, ustedes hubieran podido ir viendo todas las cosas que además de escribir, que además de dar clase, que además de divulgar, estuvieron haciendo en la construcción de instituciones que hoy en día siguen permaneciendo. Entonces, creo que si estamos celebrando los 75 años del Colegio Nacional, de estos 4 juristas que yo me he referido, pues creo que efectivamente han contribuido extraordinariamente los 4, o contribuyeron, para hablar en pasado, los 4, han contribuido enormemente a la construcción de instituciones, no solo, insisto, y con esto voy a terminar, como parte de un ejercicio de reflexión, como parte de un trabajo académico, sino en la creación de leyes, de órganos, de procesos, de resoluciones con que hoy en día estamos. Es verdad que no existe un tribunal fiscal de la Federación, pero existe un tribunal de justicia fiscal y administrativa. Es verdad que no existe ya un centro de reflexión, pero existe el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y así me podría yo seguir señalando algunos de estos elementos. Creo que con esta breve exposición que he hecho, podemos rendir testimonio de gratitud y de admiración a estos 4 muy importantes juristas que integraron en su momento el Colegio Nacional. Muchas gracias. Yo había pensado terminar a las 8, quedan algunos momentitos, si alguien quisiera preguntar alguna cosa, por favor, maestro, nomás seamos breves pero encantado de contestar. Buenas tardes, señor ministro. Mario Gómez, de la Universidad La Salle. Sí, Mario. Espléndida la conferencia acerca de estos juristas del Colegio Nacional. Gracias. Quisiera escuchar algún mensaje que usted quiera compartirle a los jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho, de la licenciatura de Derecho, para seguir el paso y poder cambiar y también construir instituciones como lo hicieron estos juristas. Mire, yo creo que, y qué bueno que me lo pregunta, y con eso me permite concluir. La verdad es que a mí, cuando a muchos de ellos los conocí, a don Eduardo García Maínez tuve el gusto de conocerlo en un par de ocasiones, en fin, a don Antonio Carrillo Flores alguna vez le escribí alguna carta, a don Antonio Gómez Robledo también, a García Robles no tuve el gusto de conocerlo. Pero lo que yo observo de ellos es como, va a parecer a lo mejor está un poco cursi, pero es como un compromiso, ¿no? Daban clases desde jóvenes, escribían libros, escribían artículos, iban, venían, hacían leyes, inagotables, ¿no? Esto me parece como muy agradable. Encontré una cosa que me sorprendió mucho. John Rawls, ¿se acuerda usted? Escribió la teoría de la justicia hacia 1970. 6 o 7 meses después, Carrillo Flores estaba comentando la importancia del libro de la teoría de la justicia. Ni había Amazon, ni había estas cosas que hoy había, ¿no? Claro, Carrillo Flores tenía muy buenas relaciones con los Estados Unidos, pero el hombre estaba enterado de todo. A los 6 meses decía, es muy importante este libro. De Skinner, el famoso psicólogo, dice conductista, Skinner a los pocos años, o sea, se daba uno cuenta que eran personas muy metidas en el mundo,
muy activas en estas cuestiones, que participaban de una gran cantidad de actividades. Salvador Novo, que escribía aquel diario cultural de La Vida en México, ¿no?, que tenía unas partes muy interesantes. Cuando se refiere a Carrillo Flores, igual. Carrillo Flores participó en la constitución del Teatro de la Capilla para hacer teatro y ponía su dinero. Carrillo Flores no sé qué otra cosa. García Maínez hacía esto, García Maínez hacía lo otro. Iban a la Suprema Corte. Si usted ve revistas de los años 30 y 40, revistas jurídicas, García Maínez hacía reseñas de sentencias. No le parecía un trabajo menor, al revés. Mario de la Cueva, que no estamos hablando de él, pero también escribía eso. Entonces eran personas, me parece, como con una gran actividad cultural y jurídica, entusiasmados, daban clases, en fin. Yo creo que ese es un mensaje que nos dejan estas personas. Yo por eso, en la forma en la que la doctora Compani lo concibió, a mí me pareció importante hablar de esto, no qué dijo García Maínez y si su concepto del derecho y su concepto de bilateralidad es correcto o no. Eso no me pareció importante para esta ocasión, sino precisamente en el contexto de los 75 años, decir qué cosas hicieron, qué cosas pensaron, de qué forma contribuyeron para, pues, tratar de ir resolviendo muchos de los problemas tan importantes de su tiempo. Yo creo que si los jóvenes de hoy se entusiasman, tratan de contribuir, ven el valor de trabajar, de aprender, de manejar su técnica jurídica y con esa técnica jurídica hacer otras cosas e ir construyendo cosas en un nivel creciente, pues a mí me parece que son ejemplos magníficos. Lo mismo podría decir del doctor Fixamudio, fue mi profesor, o Valadez, pero no podemos hablar de ellos hoy, podríamos decir cosas que han hecho construcciones de institución. Y este sí me parece que es una situación muy importante para recordarlos y para generarles, pues como ahora, un homenaje modesto, pero pues de todas formas de reconocimiento a ellos. Así que gracias por la pregunta y el comentario. Pues con esto, si les parece, dado que ahora sí ya son las 8 y era la hora que nos habíamos puesto, les agradezco mucho su atención y con esto me parece hemos cubierto este compromiso. Buenas noches a todos ustedes.